Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos en este lunes 14 de marzo del 2016. Aquí Salomón, estoy acompañado de Lili. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto volver. Sí, aquí estamos retomando los temas que hemos estado viendo en los últimos lunes. Todos tienen que ver un poco con esto que llamamos a veces movimientos de la conciencia, con esta posibilidad de realizar ciertos gestos, ciertas actitudes que nos permiten de alguna manera relacionarnos con nosotros mismos, relacionarnos con los demás. Y hoy específicamente vamos a tratar el tema de cómo es estas tres fases que llamamos contacto, impresión y relación en el contexto de lo sistémico, llamémosle, de grupo, familia, humanidad. Es decir, salir un poco de lo individual e ir hacia proyectarnos en nuestro quehacer, en nuestra tarea, en nuestra posibilidad de aportar algo constructivo a la humanidad. Y esto es así porque nosotros si apelamos a lo que es la visión sistémica del universo, de las cosas, sabemos que aquello que nosotros generamos, que ponemos en movimiento, de alguna manera está interconectado e interrelacionado con otros aspectos y con otros participantes de lo que nosotros llamamos esta gran cadena o red de la vida o este sistema que nos engloba, empezando desde nuestro pequeño sistema familiar hasta grupo, hasta la humanidad total. Es decir, esta ilusión del separatismo, del ego, de que funciona solamente en ese aspecto individual y que puedo permanecer ajeno al resto, es eso, es una ilusión de la mente y eso por supuesto tiene sus consecuencias cuando se instala esa creencia en esta posibilidad de ayudar o de ser útiles para una humanidad mejor. Entonces, tenemos que decir como algo bien importante que todo lo que tiene que ver con creencias, comportamientos, hábitos, costumbres y prácticas que se han como instalado a nivel social, de alguna manera tienen su base en lo que nosotros podríamos llamar la ignorancia. ¿Qué significa esto? Que desconocemos por gran parte quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera naturaleza, cuáles son nuestros potenciales a desplegar. Y vivimos muchas veces limitados, autolimitados, digamos, llevando adelante estilos de vida inadecuados que luego terminan generando estados de desequilibrio a nivel del cuerpo físico etérico y luego puede trasladarse en enfermedades y también en el cuerpo social se manifiesta eso. De alguna manera esto nos lleva a todos como a tomar una cierta responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad sobre uno mismo, cuando hemos visto el portal de la responsabilidad, ¿cómo hago para cuidarme, para saber mis límites, para conocer mis necesidades? Y también en lo grupal, en lo social, también que no soy ajeno a lo que ocurre afuera de mí. Es decir, por más que me quiera escindir, separar y decir esto le pasa a otros, en realidad lo que le pasa a otros también me pasa a mí. Somos responsables. Claro, eso es, y esa es una buena palabra, porque no es lo mismo ser responsable que sentirse culpable, porque muchas veces
vemos cosas dramáticas, nos sentimos culpables y nos inhibimos tanto que no hacemos nada. Caemos en el nihilismo, ¿verdad? Como decir, bueno, esto está todo perdido, no tenemos lo que hacer. Ese pesimismo, digamos, que nos lleva muchas veces a, después lo que vamos a ir viendo más adelante, como que uno peca por omisión. Es decir, que no hacemos daño, que sería inofensividad, pero tampoco hacemos algo favorable para mejorar. Entonces eso nos tiene un poquito atrapados. Esa pasividad que es perjudicial. Exactamente. Entonces, digamos que este tema de lo grupal, lo relacional, bueno, no por nada nos llamamos Entretejiendo Redes, este programa, ¿verdad? Acá Karina me mira con cara muy interesada, como si hubiera caído así un despertar de golpe, awakening, sí, acá un despertar completo, de qué estamos haciendo acá, Entretejiendo Redes. Justamente porque si nosotros consideramos que la metáfora actual, ¿verdad?, que estamos en red, no es la metáfora de la visión mecanicista, que éramos un reloj sujeto a leyes y a causa-efecto previsible. En realidad sabemos que gran parte se juega, no solo la salud, gran parte de nuestro destino como humanidad se juega en este tema de lo que es el soporte relacional, es decir, cómo es esto de poder establecer lo que decimos muchas veces en Sintergética, las correctas relaciones, la comprensión, la posibilidad de aportar, digamos, con una visión que nos permita esto tan grande que se llamaría el arte de vivir en armonía con los demás, con uno mismo y con los demás. O sea, son lindas palabras, son aspiraciones, pero todo esto que estamos hablando en realidad es como que nos demanda o nos a cada uno nos suscita el realizar un trabajo interno sobre los aspectos de la sombra, los aspectos negativos que muchas veces tenemos, que impiden justamente o que obstaculizan que aquello, esa fuerza sanadora, aquello que nos conecta con nuestra alma, pueda desplegarse, manifestarse a través de nuestro instrumento. Como siempre decimos, necesitamos tener un instrumento, la triple personalidad que hemos hablado siempre, el cuerpo físico etérico, el emocional y mental, que estén en forma coherente, integrados y cada uno cumpliendo su función, pero con una vocación, un propósito común, que sería ser un instrumento permeable para el alma. Este es digamos, la aspiración. Es un largo camino, es un camino que no es un camino lineal, es un camino que tiene idas, pequeños retrocesos, tiene crisis, y así como en lo individual decimos que todos, de alguna manera, hablamos de los pacientes, pero de alguna manera todos somos pacientes, somos como sistemas de alta sensibilidad, como se podría decir, a nivel de la visión sistémica, que atravesamos instantes de crisis, de caos y de incertidumbre. Es decir, estamos como en un vórtice, ¿verdad?, muchas veces, que nos aleja del equilibrio y donde muchas veces perdemos el sentido o el significado de lo que nos está ocurriendo. Sí. En muchos momentos, si uno recuerda el trabajo en el que está abocado a conocerse, todas esas crisis, esas idas y vueltas, como vos decís, no son tan tremendas, sino porque uno sabe dónde quiere ir. Uh-huh. Y eso da una fuerza implícita, digamos, que justamente nos alienta, ¿sí? Sí, por eso también lo que preconizamos de que ya estamos
en un momento de la humanidad donde es prioritario el trabajo grupal. Es decir, ya no está la salvación individual de la época pisciana, ¿no? De hace 2000 años, del gurú y que yo ya me conseguí mi gurú, ya tengo la salvación garantizada. Exacto. ¿Es verdad? Y hacías todo lo que ya haciendo y después. Sino que aquí es el tema de que todos en este trabajo en red nos apoyamos, nos fortalecemos, nos reconocemos con los demás, muchas veces despertamos las sombras que tenemos cada uno y de esa crisis, es decir, como dicen los chinos, que es una oportunidad, cada crisis es una oportunidad para entrar en otro orbital de conciencia, para poder salir de la repetición, porque lo peor que tenemos es la inercia, la repetición, el automatismo, es decir, seguir patrones viejos, volver a caer a pisar los mismos palitos de siempre, desgastarnos, desalentarnos y quedarnos en nuestra pequeña quintita que hemos conseguido con tanto sudor y lágrimas. ¿Algo así? Está bueno lanzarse y descubrir las otras posibilidades, ¿sí? Bueno, para darle un poquito más de ánimo al asunto, vamos a escuchar un tema musical y luego continuamos.
Comunicate con Entretejiendo Redes. viacer.ar@gmail.com. En Facebook, Viacer Argentina. www.sintergeticaarg.com.ar. Google Más, Viacer Argentina. Muy bien, estamos retornando y aquí parece que Lili tiene una inquietud o una pregunta. Sí, acá una persona que se llama Andrés me pregunta si en esta época en que estamos tan aislados, ¿cómo hacer el contacto y qué sería la impresión? Bueno, justamente el contacto primero es ir hacia el corazón de uno mismo, abrir el corazón, o sea, entrar en lo que nosotros llamamos el código del sentir, que no es lo que habitualmente conocemos como el sentir de la turbulencia emocional a la que estamos generalmente esclavizados, que nosotros lo atribuimos al movimiento de las emociones del tercer centro, sino que es entrar como en esa nueva dimensión del cuarto centro, el chakra cardíaco, donde todo aquello que esa fricción emocional, esas desavenencias, esa marea emocional, puede ir resumiéndose en un sentimiento, primero hacia uno mismo, de conexión con el ser profundo, con una especie de autorreconocimiento, tolerancia. En calma, yo creo que uno calma, debe estar en calma, ¿verdad? Y como encontrar en uno mismo, muchas veces el perdón, el poder perdonarse, perdonar. Y sentir las ganas de dar en ese y estado. En ese, al hacer ese movimiento, solidario. Sí, poder abrirse, porque implica esto que me salgo de mi mundito emocional y me abro, o sea, me hago receptivo a aquello que la vida me está ofreciendo en ese momento, que puede ser una persona necesitada, un problema a nivel grupal, y en ese momento es como que puedo suspender ese estado que habitualmente me tracciona y me lleva. Bueno, pero vos ya estás en ese estado, o sea, estamos ya. Exactamente. Y entonces, si la impresión. Y la impresión, o sea, tiene que ver con también con una más ya con una escucha compasiva, es decir, que a partir del sentimiento que voy despertando de mi corazón, un sentimiento más impersonal, que me lleva a una actitud de aliviar el sufrimiento de los otros. Ahora, la escucha es una tarea que demanda, digamos, mucha quietud mental, porque para poder escuchar tengo que estar alejado de la crítica, del juicio, de la culpa, y tengo que estar primero alineado, es decir, tengo que estar alineado en mis tres cuerpos y tengo que estar alineado mi triple personalidad con mi propia alma. Es decir que esto que llamamos impresión, esta escucha, también tiene que ver con esto de que yo pueda, de alguna manera, dijimos, sentir con el contacto, comprender, o sea, con la escucha compasiva, para que luego en el acto de la relación yo pueda actuar, es decir, que todo aquello que de alguna manera percibí, se impresionó en mí y tocó mi fibra más profunda, pueda manifestarse en una acción concreta útil
a través de la fuerza magnética atractiva y precipitar y modular lo que llamamos el sistema energético de la otra persona. Claro, la otra persona va a sentir todo eso de que vos estás dando, que es muy bello, ¿no? El tema, ese contacto con el corazón, todo lo que se genera en la impresión y lo que puedas dar en el contacto, impresión, la relación. Ajá. Entonces creo que la persona va a tener, o sea, una pureza de recibir lo que vos has generado en vos. Sí, ¿verdad? porque acá, como ya se ha dicho y que se ha reiterado en los módulos de manos, existe lo que llamamos la resonancia armónica. En la medida que uno introduce en un sistema de alta sensibilidad en crisis, caos, incertidumbre, un campo magnético coherente, como sería esto que uno genera a partir del contacto con su propia alma, que lo hace ordenante y que permite entonces que a su vez por resonancia armónica se genere un nuevo patrón de ordenamiento interno que permite a la otra persona alinearse con su propia alma. Ese sería de alguna manera el proceso. Y siempre hablamos de que en realidad eso me lleva a cambiar mi posición, mi visión del mundo. Uh-huh. Es decir, yo salgo de una visión muy reducida, una visión limitada del mundo de mi propia ventanita, digamos, a tener una visión que me permite ampliar. Y de alguna manera sentir que ese dolor individual o ese dolor familiar es el dolor del mundo, de la humanidad sufriente históricamente. Y es posible transitarlo desde otro lugar que nos permite activar justamente partes nuestras que en otro momento, si uno se ancla solo en el dolor, uno queda estático en eso, ¿sí? Exactamente. Movilizar. Así recordamos la oración de la unificación cuando decimos: todas las almas son una y yo soy una con ellas, todos los hombres son uno y yo soy uno con ellos, busco amar y no odiar, busco servir y no exigir servicio, busco curar y no herir, y que el dolor justamente traiga la debida recompensa de luz y de amor. Exactamente, y que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos que subyacen en todo. Traiga el amor que subyace. Exacto. En todo cuanto ocurre en esta época. Entonces, de alguna manera, esta compasividad, poder sentir el dolor del mundo, pero no quedarse atrapado en el dolor o el lamento, porque en realidad lo compasivo tiene que ver luego con una acción, claro, ¿verdad? Concreta, porque si no me quedo sufriendo y llorando con el otro, y somos dos que estamos llorando y sufriendo. Entonces, de alguna manera... ser algo útil. Algo útil, algo que genere un cambio. Uh-huh. Porque de por sí, si traemos un poco la visión que está en la curación esotérica, ¿no? Lo que Edouard Kuhl habla, dice que el sufrimiento de la humanidad actual es producto de hábitos muy arraigados, de eras anteriores, ¿verdad? De la época de Lemur, del Atlante, hasta llegar a la época aria actual. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, tiene que ver con el deseo, es decir, que podemos hablar que el deseo tiene que ver con este movimiento del tercer centro, un deseo que puede ser o es reprimido y genera enfermedades por la represión del deseo, o un deseo incontrolado que podría ser ya más del segundo centro, como podría ser generar un deseo sexual acentuado, enfermedades venéreas. Y todo esto, entonces, nos lleva de alguna manera a explicar por qué estamos pasando estas situaciones actuales. Él habla incluso de que hay una especie de autointoxicación. Y recuerdo también lo que llamaba Wilhelm Reich, el padre de la bioenergética. Él le llamaba la peste emocional, uh-huh, al estado, digamos, del campo emocional a nivel de la humanidad. Es decir, que vivimos metidos muchas veces en eso, en esa especie de salsa emocional. Porque es muy limitado. Que es limitada y aparte es contagiosa, no solo que es limitada, más contagiosa que los virus. Porque uno está, supongamos, en cualquier ambiente y percibe, así como una emoción positiva es ordenante,
una emoción negativa, una fricción emocional fuerte, es desordenante, contamina y nos desequilibra. Entonces, por ejemplo, lo que podría ser la irritabilidad o la preocupación tan en boga, ¿no? En estos tiempos. Sí, digamos, en tanto y en cuanto lleguemos a ese estado, que bueno, no es fácil mantenerlo, pero sí es posible. Yo siempre estoy con el tema de que es posible mantener ese estado desde el corazón para poder, lo que vos explicaste con el contacto, impresión, relación. Si yo estoy atento en un momento, estoy atento en mí y en lo que pasa alrededor, creo que voy a poder mantener mayormente ese estado. Porque si no, cualquier cosa a mí lo voy a estar como recibiendo, si yo no estoy atento en mí. Exactamente, cuando no estoy en mi centro, cuando no estoy alineado en general, soy un ente receptivo, así permeable, a las tensiones, a las propias sobrecargas y a las tensiones de los semejantes. ¿Eso qué hace? Agrava la susceptibilidad personal y lleva, entre otras cosas, a desvitalización del cuerpo físico etérico, lo que aumenta disminuye la resistencia a las virosis. Por ejemplo, acá tenemos el tema del dengue y otras cosas que estamos viviendo ahora, la polución atmosférica astral, que es contagiosa, y lo que hablamos de el contagio de la irritabilidad, la preocupación y el miedo, lo que genera a todo nivel, y genera también que mi visión se estrecha, mi perspectiva se estrecha, y es como que cada uno solo se preocupa de sus pequeños intereses o dolencias, ¿verdad? Es como que se cierra. Y luego, por supuesto, produce congestión, inflamación en los diversos centros energéticos y precipitan la materia, como puede ser una gastritis por intolerancia e irritabilidad. Entonces, en realidad estamos viviendo en este momento lo que llamamos lo del vehículo kamamanásico, es decir, no es lo mental en sí, sino que es lo emocional que crea esa turbulencia y que arrastra a la mente a pensamientos cerrados o idealismos o fanatismos mentales, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y entonces, por el contrario, el mismo Dwalkul dice que nosotros, a través del pensamiento, la visualización y el manejo de la sustancia luz, pero fundamentalmente de la apertura amorosa, podemos entonces estar en capacidad de estar en armonía con uno mismo y con los demás. O sea que la clave acá es otra vez la apertura amorosa. La apertura amorosa, y como vos dijiste recién, de que uno más individualista es, digamos, es mucho más limitado, ¿sí? Y lo inverso. Mientras yo me abro amorosamente, más trabajo en mí y comprendo todo este renacer o toda la amplitud que tengo en mí para digamos, poder trabajar en mí, estar en armonía, ofrecérselo al otro, es como también se crea lo contrario, es una amplitud impresionante, y más lo trabajás, creo que más vas a querer darlo. Sí, y podríamos resumir, digamos, este tema del estado de la humanidad con las creencias falsas que generalmente tenemos, que van asociadas y se agarran o se trepan, se montan sobre las emociones también, como es la creencia que somos el cuerpo, la creencia, por lo tanto, que la vida termina con la muerte física, y las creencias de víctima, es decir, que somos víctimas de lo que nos sucede, que lo que hemos venido a sufrir, y de alguna manera que dependemos de los resultados y de las expectativas, es decir, que nosotros no podemos generar casi nada, sino que nosotros estamos sujetos a lo que devenga, y a las consecuencias. Dependiendo de lo que venga. Exactamente. Así que bueno, vamos a matizar con un tema musical y continuamos.
a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Moment you're near, you can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. I'm just too misty and too much in love. Bueno, como se dice, para escuchar novedades de los clásicos. Sarah Vaughan, impresionante este tema. Misty. Tiene unos añitos nomás, pero este tema sigue siendo bello. Es bello, bello. Bueno, y lo bello, lo bueno y lo verdadero, decían los griegos. Uh-huh. Bueno, 3 aspectos. Justamente, si nosotros, para poder realizar esto que dijimos, la resonancia armónica, ¿verdad? Para poder establecer una comunicación eficaz, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar con una presencia sin expectativa que nos permita percibir, fluir y disfrutar. Es decir, que somos como un canal de conciencia permeable. Permeable, ese exacto, es el objetivo. Sí. Para eso, entonces, tenemos que rescatarnos a nosotros mismos, nuestro ser, nuestra verdadera identidad, y renunciar a lo que no somos. Eso implica que estamos alineados. Recordar quiénes somos, alinearnos con nuestra personalidad, con el alma, y muchos temas que tienen que ver con el carácter. Que este es un tema que ya lo hemos visto varias veces en el módulo de Ciencia de la Conciencia, lo hemos hablado en las cualidades del sanador, pero bueno, nunca está mal de repetir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que en esto que estamos procurando, hace falta lo que llamamos un diálogo adaptativo. Es decir, yo parto, como decimos los movimientos de la conciencia, parto del yo, de mi identidad, de mi tierra, ¿verdad? De mi territorio. Chakra 1. Parto de estar en armonía conmigo mismo para poder estar en armonía con los demás. 2. Voy hacia el tú. De lo estético, de lo bello, a lo ético, en la relación con el otro. Uh-huh. De la responsabilidad conmigo a la inclusividad con el otro, con los demás. Del proceso de contracción en mí mismo hacia la expansión hacia el otro. Es decir, que vamos del autorreconocimiento, identidad, hacia la adaptabilidad. Es decir, y ahí fluyo. Es decir, voy hacia el agua del otro y luego me sumerjo en el fuego. Y hemos hablado muchas veces de este movimiento, ¿verdad? Que no puedo hacer ese movimiento hacia afuera si no he hecho primero ese movimiento hacia adentro. Uh-huh.
Bueno, después, o sea, acá Andrés sigue conectado. Qué y me insistente hace, este hombre. me hace otra pregunta. ¿Cómo se alinea uno con el alma? Porque él no ha oído otros programas. Recién cayó este muchacho. Bueno, hay varias formas de alinearse. Nosotros proponemos la alineación a partir de conectar las diferentes cuerpos, el cuerpo físico etérico, conectando, digamos, nuestro segundo centro con el quinto y sintetizando siempre en el sexto, en el ajna, el de la frente. Luego conectamos el primero, el séptimo y el sexto, el campo mental, y el campo emocional, el tercero, cuarto y sexto. Cuando esos tres cuerpos o tres campos podemos integrarlos en el sexto centro, en el ajna, y como permitir que esos tres vehículos puedan resonar uniformemente, es decir, aunque tengan distintas velocidades, puedan como por momentos vibrar al unísono, se permite en ese momento que el influjo del alma, que está siempre en estado meditativo, está como llamándonos para que nos hagamos receptivos a sus influencias. Entonces, en ese momento se puede producir esa permeabilidad para que el alma, nuestro ser, nuestra conciencia, pueda descender a través de esta triple personalidad que ya está alineada. Claro. Para una persona que a lo mejor que no tenga tan claro el tema de estar haciendo los dipolos, el 1, 7, 6 y los demás que vos te referiste, creo que con el tema posiblemente de practicar la respiración, de hacer inspiración, la pausa respiratoria y expiración, si pudiera acallar su mente, es posible también que llegue a ese estado, ¿verdad? Exactamente. Si nosotros nos anclamos en el cuerpo, luego en la respiración y dejamos que vayamos soltando las emociones, las fricciones y luego los pensamientos, las expectativas, todo aquello que nos aparece habitualmente en los respectivos campos, en ese momento es posible entonces realizar la alineación y luego tratar de estar con la mente firme en la luz en el sexto y alineados también con nuestro triángulo de radiación, que una vez que conectamos esos tres cuerpos con el alma, hacemos alma, séptimo, cuarto alma, triángulo de radiación, y alma, cuarto, séptimo alma, que es el triángulo de magnetización. Es decir, en todos los casos, como bien dice Lili, nosotros tenemos que ir como desandando, ir hacia un ritmo distinto en nosotros mismos. Pausado, rítmico, más armónico, para que se dé lugar la alineación. Es decir, no se da la alineación por decreto, que digo, bueno, voy a alinearme y chau, se alinea todo. Pero también detrás de todo eso yo creo que uno sabe de que tiene ese estado, está en uno. Uno reconoce, ¿sí?, de que tiene esa parte, porque si vos decís, bueno, lo escuché en la radio, entonces lo hago y a ver qué pasa, como de memoria no sirve, tiene que ser sintiéndolo, ¿sí? Conscientemente el tema de la inspiración, bueno, pausa, expiración, para llegar a un estado armonioso. Sí, en todas las tradiciones, y lo hemos visto mucho en los métodos de la unión, en el yoga, en los distintos niveles de yoga, se procura siempre el tema de el aquietamiento de la mente, pero cuando se llama la mente está incluida también la emoción. Es decir, es el aquietamiento del kama mana, es decir, de la mente y la emoción, como la posibilidad, justamente a partir de aquietar nuestra mente inferior, poder conectar con la mente superior, que está en contacto directo con el alma. Entonces, ese es como el camino.
hay miles de caminos, hay muchas vías a través de la meditación donde esto se puede llegar, digamos, a plasmar, ¿verdad? Ahora, siempre hacemos hincapié, y lo hemos visto en los seminarios, de las cualidades, es decir, hablamos de cualidades de la persona que quiere ser servidor o sanador, de que tiene que hacer contacto y trabajar como alma, la pureza magnética y de vida, y se habla también de desarrollar un buen carácter. Lo vimos el sábado en el taller que dio Dora. Lo vieron ya. Muy bien. Bueno, pero para la gente que... Claro, bueno, nosotros hemos visto el buen carácter, es decir, es imprescindible, o sea, es una condición necesaria para que justamente se pueda manifestar la conexión con el alma, porque el buen carácter implica que es un carácter templado, ¿verdad? No es ni demasiado fuerte ni demasiado blando, es un carácter que se va construyendo en el diálogo adaptativo y tiene que ver con un continuo entrenamiento, justamente, de estar alineado, de ir quitando resistencias. Se dice que se requiere como un sentimiento de ternura para ir como derritiendo armaduras, eliminar las fronteras separatistas del ego y volvernos como más humildes y tolerantes. Justamente esto del carácter, que demanda muchas veces lo que hemos visto también, una correcta visión desde el centro, una correcta escucha, que es lo que hablamos de la impresión, y la correcta palabra, que muchas veces no es emitir palabras, sino saber callar y a la postre decir algo constructivo. Y luego se habla de lo que hablamos antes, la apertura amorosa al código del sentir, sanar las emociones aflictivas, es decir, que como en el trabajo de cada uno, los ruidos mayores son todo lo que tienen que ver, lo que hemos hablado del tercer centro, la ignorancia de quiénes somos, el apego, las aversiones, todo lo que se mueve a través de los deseos, el orgullo, y eso requiere realmente que nosotros vayamos hacia una atención consciente, una especie de introspección y un entrenamiento continuo de la mente hacia eso. Y luego cultivar valores, virtudes, es decir, ¿qué sería eso? Disponernos a cultivar la amistad, la cordialidad, la confianza, la honestidad, la seguridad en uno mismo, para llegar a un estado de paz donde pueda fructificar la semilla del amor y como corolario lleguemos a la libertad. Andrés nos agradeció mucho tu comentario, ¿sí? Bueno, es lo que esperamos, digamos, que poder transmitir de alguna manera aquello que no es solo teoría, sino que es la práctica cotidiana, ¿verdad? Así que bueno, vamos a escuchar un último tema y luego vamos a hacer un pequeño resumen.
Y aquí estamos nuevamente, y en verdad debemos considerar que todo acto de verdadero servicio intensifica y expande el amor, y a la vez que fortalece el espíritu de sacrificio. Así como el mineral cede sus elementos para que el vegetal crezca, florezca y dé fruto, el vegetal al animal y ambos al ser humano, y nosotros también debemos hacer sagrada nuestra obra para poder florecer desde el pensamiento y aportar al reino de las almas. Y muchas veces pecamos porque no entendemos esta doble acción recíproca. Buscamos en nuestras relaciones humanas lo que llamamos amor, pero tratamos de eludir lo que significa sacrificio. Y eso genera fuerzas negativas como egoísmo y temor, que son muchas veces causas de nuestros sinsabores y desgracias. Y las pequeñas cosas son las que realmente forman el carácter del servidor, no hay que hacer grandes cosas. Ustedes recuerdan la oración de Gabriela Mistral, ¿verdad?, sobre el servicio. Y el deseo de servir es el impulso natural del alma a manifestarse y expandirse. Todo lo que se haga para mejorar algo, sea al hombre mismo o al medio ambiente, es servicio. Si en cambio la finalidad es una satisfacción personal, es puro egoísmo. Y no hace falta esperar que las circunstancias cambien para poder servir. Justamente, muchas veces la vida misma nos pone en instante o minutos para que podamos hacer un servicio positivo en beneficio de un grupo, de una familia, de la nación, y considerarnos siempre parte integrante e inseparable de todos. El ayudar a resolver los problemas colectivos ayuda también a resolver nuestros propios problemas. El Evangelio se dice: lo que hagáis por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hacéis. Y para terminar, digamos, resumiendo, Lili nos va a leer una oración simple, que muchos de ustedes la conocerán, e invitarlos a todos a que participen el próximo sábado, que sigue la capacitación de servidores, el sábado 19 de marzo, y que participen de los grupos de servicio, que participen en la caravana que se está gestando aquí en Argentina. Están todos invitados a que se conecten a través de la web, a través de los mails. Y bueno, yo me despido por el momento, hasta la próxima, y la dejo a Lili. Oración simple. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde hay discordia, ponga yo unión. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya angustia, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís. Gracias a todos y bueno, que estemos todos, que busquemos la armonía en cada uno de nosotros y podamos ayudarnos. Abrazo grande. Adiós.